Aquí comienza La Voz de los Comuneros, un programa al servicio de las luchas populares y por la unidad de los revolucionarios. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso. Buenos días, vecinas, vecinos, oyentes de La Corsaria y escuchas por internet. En esta semana asistimos al primer paro general del año, efectuado en el 7º mes del año, tras los ajustes en tarifa y subes impuestos a jubilados y a trabajadores desde los primeros días del año, al continuo cierre de fábricas y comercios, al creciente aumento del desempleo, a miles de miles en el seguro de paro, con análisis donde 180.000 personas están en condiciones precarias de vivienda, un paro sin un plan de luchas y con una plataforma de tímidos pedidos en la rendición de cuentas sin ir al centro del problema, oyente, la política económica progresista de sumisión al capital, y que está haciendo en esta rendición de cuentas los deberes que el Fondo Monetario exige: recorte de gastos e inversiones, privatización de patrimonio y servicio del Estado, estancamiento y retroceso de los ingresos populares. Eso sí, pago puntual religiosamente de los intereses y amortizaciones de la deuda externa, y sacar de cualquier lado, como de los fondos de estabilización de energía de UTE, para realizar la infraestructura de caminos y líneas férreas que UPM exige, donde el presidente de la República Vázquez dice que vamos a quedar enamorados de las obras que se van a hacer. En esta semana nos ha traído también una fecha histórica, el 18 de julio, un nuevo aniversario de la jura de la Constitución de 1830, donde nos constituimos en un Estado, una nación, donde se firmó el Pacto de los Orientales en constituirnos en un Estado soberano, entre comillas. Se gesta así la República Oriental del Uruguay. En el acto oficial, el canciller Noboa dijo: no hay peor liviandad que juzgar algunos comportamientos históricos con el diario del lunes, desde la comodidad que dan el tiempo y la perspectiva, lejos del barro del campo de batalla con que tuvieron que vérsele los protagonistas Rivera y Oribe en 1830. El jerarca señala que hace 187 años nuestro país consagraba a través de su primera Carta Magna un Estado republicano, representativo y centralista, y que aquel 18 de julio de 1830 la ciudadanía, al jurar la Constitución, iba concluyendo una larga gesta que se había incubado en forma gradual, pero que había tenido hondas raíces, dice Noboa. No era nada inventado ni artificioso, y mucho menos el producto de un ingenioso ardid diplomático, como algunos han querido presentarlo, minusvalorando en forma harto reduccionista la rebeldía de los orientales. Bueno, nosotros estamos en eso, en esa gente que entiende a través del estudio histórico revisionista de la historia oficial creada y mantenida por la burguesía y que revalida el progresismo. De la misma manera que hoy el progresismo oculta la coyunda del imperialismo financiero que se expresa en una deuda externa impagable, tergiversa la extranjerización de la economía con el llamado a la inversión extranjera, con todo tipo de renunciamientos fiscales en aras del crecimiento, ¿no? El crecimiento. La proliferación de los latifundios ojeros, madereros, arroceros, en aras del orgullo de tener el grado inversor. Así, mientras sigue la orgía de la venta del país al peor postor, hacen gárgaras de defensa de la soberanía nacional en los días patrios, continuando la mentira de la historia oficial de nuestra creación como país soberano y continuador de las gestas.
Desde nuestros orígenes, oyentes, nacimos bajo la coyunda imperialista de la época. Nos inventaron cercenándonos de la patria grande y se cumplieron los planes imperialistas bajo la complicidad de los gobernantes de la época. Esta maldición de avalincha la criolla se prolonga hasta nuestros días. Oyente, Inglaterra se traza durante varios años una conspiración para crear un estado tapón en el Plata. Y tiene todos sus pasos y antecedentes. En 1825 firma con Argentina un tratado de navegación y comercio donde la flota británica y su aparato productivo impedían todo tipo de competencias con la flota y la producción argentina. El imperialismo inglés sujetó al desarrollo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Forbes, que era el otro representante del imperialismo en gestación norteamericano, se opone a ese tratado de libre comercio y considera una burla cruel por la falta de recursos de estas provincias y un golpe de muerte al futuro naviero provincial. El representante norteamericano dice que se van a dar todo tipo de privilegios en materia de importación. Los barcos argentinos no existían. Por lo tanto, ese tratado de libre comercio recíproco era un sueño, porque ¿qué iban a entrar los productos argentinos en Inglaterra? Era un derecho como los tratados de libre comercio que hoy firmamos con China o con Estados Unidos. ¿Qué condiciones de igualdad, qué capacidad de producción y eficiencia tenemos para entrar con nuestros mercados, salvo la soja y la celulosa? El gobierno que había en ese momento en la Argentina, centralista, pro-británico, gestiona un préstamo igual que nosotros ahora que estamos endeudados, gestiona un préstamo a la banca Baring Brothers de 1 millón de libras, 5 millones de pesos argentinos en aquel momento, donde los banqueros entregan el 70%, quedándose con un 30% por intereses adelantados, y se pone la renta del puerto de Buenos Aires en garantía. Esa deuda, oyente, de 5 millones de pesos trepó a 23 millones y lo termina pagando 70 años más tarde Hipólito Yrigoyen en 1904. Ahora, esto que sucedía en Buenos Aires, este tipo de tratado y préstamo, se repetían en otros países de América Latina. La Harding, Graham y Powell en Colombia, los Hyatt en Chile, Goldsmith en México y Kinder en Perú. América le deberá en pocos años 27 millones de libras esterlinas. Y este gobierno pro-británico de Rivadavia le negaron apoyo a San Martín y promovieron la creación de Bolivia. Cuando Bolívar en forma expresa le ordena a Sucre, victorioso en Ayacucho, que devuelva esos territorios a la nación argentina. Ese gobierno está a sueldo de los inversionistas británicos, designa a un banquero inglés como representante de los intereses argentinos en Londres, creó el Banco Nacional con mayoría de accionistas ingleses, le dio el monopolio de acuñación de moneda a los ingleses. ¿Y qué es lo que sucede en el Brasil, oyente? Porque el invento del Uruguay es que se ponen de acuerdo los gobiernos de Argentina y del Brasil, donde ambos estaban endeudados con la banca Baring Brothers. Por lo tanto, la presión británica de los gobiernos de Brasil y Argentina por los pagos de los préstamos atrasados doblegan la voluntad política de que la provincia oriental era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como lo establece la Declaración de la Independencia de 1825. Frente a todas estas traiciones, el gobierno Rivadavia, pro-inglés, tiene que renunciar y asumen los federales, los que tenían un proyecto diferente, a ser parte de un protectorado británico. Dorrego es el federalista que asume el gobierno de Buenos Aires. Y cuando se plantea la defensa de la banda oriental,
que vuelva a las Provincias Unidas del Río de la Plata, Inglaterra pone las flotas en las puertas de Buenos Aires exigiéndole a Dorrego que cumpla con el acuerdo entre Brasil y Argentina de la creación de un Estado tapón. Oyente, está la documentación, no es que con el diario del lunes vos sacás una historia a tu antojo. La diplomacia británica venía desde largo tiempo conspirando para convertir la banda oriental en un país independiente, para poder internacionalizar las aguas, porque si éramos provincia oriental en el Plata no se podía entrar, y no se podía entrar ni para el Paraguay, por el río Paraná y Paraguay. El concepto de libre comercio del liberalismo inglés fue el que conspiró para convertir la entrada de Plata en un lugar de internacionalización y navegación de las aguas. Canning, el premier inglés en 1826, declara que Montevideo y los aledaños deben ser ciudades independientes como la Liga Hanseática, como eran en Europa Hamburgo, Bremen, Lübeck. Lord Ponsonby viene con instrucciones precisas. Dice Ponsonby en sus informes, uno va allá al archivo en Inglaterra y encuentra informe de Lord Ponsonby: la banda oriental tiene la llave del Plata y de Sudamérica, un Estado oriental sin marina no podrá impedir el comercio libre. Y aumentan las presiones, los chantajes y los sobornos, y se crea la República Oriental del Uruguay. Y en la independencia que se establecen los acuerdos de Brasil, Argentina y el imperialismo británico, oyente, nacemos sin límites precisos. Aceptamos que nuestra Constitución será revisada por comisarios del Brasil y de la Argentina. Durante 5 años después de jurada la Constitución, para evitar una guerra civil, las tropas de la Argentina y del Brasil pueden intervenir para sostener al gobierno que se elija. La navegación del Río de la Plata y sus afluentes serán libres de navegación por ambos países durante 15 años. Después de la firma, el invento de este país, el Senado de la Patria Grande, oyente, Lord Ponsonby dirá, y está en los documentos establecidos de la época: yo creo que el gobierno de su majestad podrá orientar los asuntos de esta parte de Sudáfrica como le plazca. El embajador americano no será menos elocuente. Se trata nada menos de la creación de un estado de la banda oriental bajo la garantía de Gran Bretaña. Es una colonia británica disfrazada. Lord Ponsonby, el creador de este invento, es premiado hacia Europa y tendrá injerencia en la creación de Bélgica, amputando tierras a Holanda, creando otro estado trapón entre Francia y Alemania. Oyente, conclusiones. La deuda externa es el factor de dependencia en el siglo XIX bajo el Imperio Británico, y hoy es el factor fundamental de dependencia en el siglo XX y XXI bajo el imperialismo yanqui. Los tratados de libre comercio, de reciprocidad que hemos firmado casi 40 con varios países, tienen los mismos objetivos que el imperialismo británico fijaba hace 150, 200 años. Y el imperialismo británico puso su flota militar como complemento de las presiones económicas y de las presiones diplomáticas. Siempre hubo en nuestra patria una burguesía pátrida vinculada a los intereses imperiales. Como hoy el progresismo está sujeto a la influencia y está loco de la vida en su condición de genuflexo y sumiso al capital extranjero. Y en aquella época, el artiguismo y sus continuadores tenían proyectos alternativos de liberación, que hoy los tenemos que levantar, porque fueron consecuentes más allá de su derrota. La lucha de clase existió en los orígenes, sin lugar a duda. Y hubo presiones de sectores del país de conducción de la burguesía que se plantearon una salida de autonomía y federalismo.
Bolívar lo manifestó, que estábamos condenados a la dependencia desde el momento de la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, oyente, es bueno refrescar e investigar nuestros orígenes, porque nacimos como un invento tapón de la diplomacia británica imperialista de la época. Y eso no nos tiene que avergonzar, sino que es un planteo mucho más necesario y numeroso en el programa de liberación de la clase trabajadora. Es necesario entender nuestros orígenes para reafirmar un proyecto de liberación nacional y social. Por eso, oyente, cuando uno en estas fechas recuerda que la Declaración de Independencia del 25 de agosto de 1825 implicaba la integración de nuestro país a las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Patria Grande, y bajo la influencia británica de las épocas nos convirtió en lo que hoy somos, tenemos legítimamente el derecho de plantearnos un proceso de liberación nacional y social hacia la construcción de la unidad de las repúblicas latinoamericanas, hacia el socialismo. Ese pasado nos cuestiona y nos proyecta hacia un futuro mejor. Gracias por la atención prestada.